venido haciendo durante cientos de años. Pero esta imagen rústica disfraza la tecnología que se emplea hoy en día en la fabricación de los cigarrillos. Mientras que originalmente los cigarrillos se hacían con hojas de tabaco secas, cortadas y enrolladas en papel, hoy en día la fabricación de los cigarrillos es un proceso sumamente sofisticado que conlleva la eliminación y añadidura de cientos de ingredientes por medio de métodos altamente controlados. Si las empresas tabacaleras estuvieran controlando el contenido de nicotina de los cigarrillos con la intención de mantener enganchados a sus clientes, entonces, pensó Kessler, él dispondría de una base legal para regular los cigarrillos como si fueran drogas. Las empresas tabacaleras no estarían vendiendo un producto agrícola, sino una droga, nicotina, por la que deberían someterse, como todos los fabricantes de drogas, a la ley de productos alimenticios, fármacos y cosméticos que la FDA debía hacer cumplir por ley. Pocos días después de la carta de Kessler, un reportaje de Day One de la ABC trajo más malas noticias para el sector. Declaraba disponer de pruebas importantes de que el sector estaba manipulando los niveles de nicotina de los cigarrillos. Hay algo que las empresas tabacaleras no quieren que usted sepa. ¿Por qué están adulterando sus cigarrillos de forma artificial con nicotina? No estamos haciendo eso de ninguna de las maneras. Los cigarrillos te enganchan rápidamente y no es meramente un accidente de la naturaleza. Philip Morris replicó de forma inmediata denunciando a ABC por $10 billones. Estas acusaciones no son ciertas. Y ABC sabe que no son ciertas. Philip Morris no adultera de ninguna manera, forma o modo sus cigarrillos con nicotina. Después, la Organización de las Relaciones Públicas del Sector, el Instituto del Tabaco, encabezó la ofensiva. No existe ningún proceso que añada nicotina al cigarrillo. No se añade nicotina durante el proceso de fabricación. Es así de sencillo. La escena llevó a una confrontación en Washington. Mientras que tradicionalmente la industria tabacalera había tenido una gran influencia en el Congreso, en la primavera del 94 había un grupo poderoso de congresistas en contra del tabaco, incluyendo a los demócratas Henry Waxman de California, presidente del subcomité clave para la supervisión del tabaco, a Mike Sinard de Oklahoma y a Ron Wyden de Oregón. La industria tabacalera todavía contaba con partidarios importantes. Los republicanos Thomas Bliley, de Virginia, Alex Macmillan, de Carolina del Norte, y Dennis Hastert, de Illinois. Así que cuando el 14 de abril de 1994 los 7 presidentes comparecieron ante el comité de Waxman, se dieron cuenta de que era vital que desafiaran la opinión de Kessler de que la nicotina era una droga sumamente adictiva como la heroína o la cocaína. El inspector Kessler y los miembros del subcomité sostienen que la nicotina es una droga adictiva y que por lo tanto los fumadores son drogadictos. Me opongo enérgicamente a esa afirmación. Me opongo enérgicamente a esa conclusión. El fumar no intoxica. Nadie se emborracha con cigarrillos. No es probable que arresten a nadie por conducir bajo la influencia de cigarrillos. Nuestros clientes fuman por muchas razones. Los fumadores no son usuarios de drogas ni drogadictos y no reconocemos ni aceptamos que se nos caracterice como tales porque sí, señor presidente. Yo soy uno de los 50 millones de fumadores de este país. ¿Preferiría subirse a un avión con un piloto que acaba de fumarse un cigarro o con un piloto que acaba de tomarse un par de cervezas o que acaba de esnifar cocaína o de inyectarse heroína o de tomar algunas pastillas? La definición de adicción del Dr. Kessler calificaría a la mayoría de los bebedores de café, cola y té de adictos. Si los cigarrillos fueran adictivos, ¿podrían casi 43 millones de americanos haber dejado de fumar, casi todos ellos por sí mismos y sin ningún tipo de ayuda externa? Estoy anonadado ante lo que yo creo que es un intento premeditado de trivializar este asunto. Entre las personas que seguían la vista se encontraba la señora Eleanor Ross y su familia. Eleanor Ross lleva fumando casi 60 años. Sufre un cáncer de pulmón inoperable, enfisema, ha sufrido 2 ataques de corazón y un infarto. Todavía no ha sido capaz de dejar de fumar. Lo he dejado miles de veces. ¿Lo dejaste una vez allí? Durante la quimioterapia lo dejaste. Eso fue bueno. ¿Que lo dejaste durante unos años? ¿1 año y medio? No, una vez sí que lo dejé. Sí, ahora me acuerdo. Lo dejé y gané unos 5,5 kilos. No podía hacerlo sola. Se pensaría que si alguien debería estar motivado para dejar de fumar sería la señora Eleanor Ross.
Mi marido fumaba 3 o 4 paquetes de cigarrillos al día durante muchos años y murió de cáncer de pulmón. Yo estuve enferma el año pasado, diría que un mes entero. Creo que era neumonía doble, insuficiencia cardíaca. Los médicos no tenían muchas esperanzas. Creían que tendría que ir a un centro de rehabilitación y parecía que tenía que volver a casa con oxígeno y todo eso. Pero al final, afortunadamente, no fue así. He probado lo de los parches 3 veces, creo. He ido a hipnotizadores. He ido a ver a esta persona de la bioenergía. He estado en cosas de estas de no fumadores y no hay manera de que pueda dejar de fumar. De veras que lo he intentado. Entonces, ¿por qué sigue fumando? ¿Es una adicta a la nicotina o es que simplemente su voluntad es demasiado débil para dejarlo? No lo sé. Tal vez no tenga ningún autocontrol. Tal vez ahí sea donde no tengo ningún autocontrol. El doctor Neil Benovitz ha visto muchos casos como el de Eleanor Ross. Lleva estudiando los efectos de la nicotina en los humanos durante más de 15 años. La cuestión de la adicción reside en la medida en que la droga controla tu comportamiento, entendiendo como droga una sustancia que no es alimento y que no es necesaria para vivir. Porque obviamente el aire controla nuestro comportamiento, pero no pensamos en el aire como una adicción. Las personas necesitan el aire para vivir. Necesitan los alimentos para vivir. Nadie necesita la nicotina para vivir. Pero una vez que se convierten en fumadores asiduos, no funcionan muy bien sin nicotina. La mayoría de los cigarrillos que se comercializan contienen de unos 6 a 12 miligramos de nicotina. Cuando se quema el cigarrillo, la nicotina se consume. Estas gotitas se inhalan hasta los pulmones y son transportadas rápidamente por el flujo sanguíneo hacia el corazón y después al cerebro y a otros tejidos del cuerpo. Cuando estás fumando cigarrillos durante el día, se acumulan los niveles de nicotina equivalentes a unas 6 u 8 horas de fumar. Después permanecen a un nivel constante a lo largo de la mayor parte del día mientras estás fumando y después se reduce durante la noche. Algunos fumadores son tan adictos que se despiertan por la noche. Ni siquiera pueden dormir durante toda la noche sin fumar. Los científicos del Instituto Nacional de Estupefacientes llevan mucho tiempo diciendo que la nicotina es una droga adictiva poderosa. El farmacólogo Jack Henningfield. Muchas veces cuando la gente dice que la nicotina no es droga como la cocaína, están refiriéndose a consecuencias y a cuestiones sociales que tienen que ver con la disponibilidad y con que si la droga es ilegal o no. No estamos hablando de la biología básica. Cuando tomas nicotina se produce una reacción en cadena biológica en el cerebro de forma muy parecida a la reacción que se produce al tomar cocaína. Gran parte del placer de fumar se debe a los receptores del cerebro, no solo el sabor que deja en la boca. Y sabemos esto porque podemos suministrar drogas que bloqueen los receptores del cerebro y cuando le preguntas a la gente qué tal están sus cigarrillos, dicen que no saben tan bien. No saben a nada. Están recibiendo todo el sabor que solían recibir del tabaco, solo que no está afectando a los receptores del cerebro. La industria tabacalera, sin embargo, mantiene que los fumadores como la señora Eleanor Ross no son adictos a la nicotina, tienen un mal hábito. Frontline invitó a las empresas tabacaleras y al Instituto del Tabaco a participar en este programa, pero se negaron a ser entrevistados, alegando que ya habían manifestado su postura. Así que tuvimos que conseguir sus argumentos acerca de la nicotina de distintas fuentes. Si miramos la definición de adicción, existen 2 tipos diferentes. Hablamos de las personas que son adictas a los noticiarios. Hablamos de adictos al chocolate. Hablamos de estar enganchado al ejercicio físico. Este es un vocablo muy amplio que parece ser que todos de alguna manera hemos adoptado en nuestro léxico. Después tenemos la definición clásica de adicción, donde se habla del síndrome de abstinencia que te lleva al hospital. Se habla de que arruina tu vida y que desemboca en el crimen con el fin de obtener droga. Nada de esto puede aplicarse a la nicotina o al fumar. Es por eso que puedes fumarte un cigarrillo y conducir un coche. Es por eso que la gente en los Estados Unidos ha dejado de fumar, al igual que hay mucha gente que todavía fuma. Es por eso que la gente que ha dejado de fumar va andando por la calle. No están en centros de rehabilitación, por todos los santos.
Cuando estudias las características de las drogas que producen adicción, puedes centrarte en una característica diferente y situar drogas distintas en el primer lugar de la lista. Si se trata de la reafirmación de los animales, entonces colocas a la cocaína en el primer lugar de la lista. Si se trata de la gravedad del abandono desde un punto de vista de amenaza para la vida, entonces tienes que situar al alcohol el primero y también a los barbitúricos de efecto rápido. Si se habla de tolerancia, sitúas a la nicotina justo ahí con la heroína en cuanto al nivel destacable de tolerancia que desarrolla el cuerpo. Si se trata de intoxicación, se vuelve a poner al alcohol en primer lugar como la droga que produce la intoxicación más pronunciada, incluso en personas que lleven años consumiéndolo. Cuando se observa la constelación de características que poseen las drogas adictivas, vemos que la nicotina está en el primer lugar junto con la cocaína, la heroína y el alcohol. A la industria tabacalera le gusta centrarse en la intoxicación porque esta es casi la única consecuencia que se asocia a veces con la adicción a las drogas y que la nicotina casi no produce. Pero si fumar fuera adictivo, ¿cómo han podido dejarlo tantas personas? Sabemos que con ayuda, las personas pueden vencer las adicciones y sabemos que muchas personas vencen las adicciones por sí mismas. Durante los últimos 30 años, más de 40 millones de personas han dejado de fumar. Eso supone que se han salvado muchas vidas. Solo un 2,5% ha sido capaz de dejar de fumar al año como media. Esta es una cifra ridícula de abandono sin ayuda externa si la comparamos con la que sabemos de la adicción a la cocaína, a la heroína y al alcohol, donde el porcentaje de abandono es mucho más alto. El médico de la señora Ross, el doctor Silvestri del Hospital de la Diaconisa de Boston, al igual que la gran mayoría de los médicos, desearía que sus pacientes no fumaran. Existen más de 50.000 estudios que vinculan el fumar con la enfermedad, y entre los médicos y científicos hay un consenso virtual de que la nicotina es una droga sumamente adictiva. Basándose en este consenso, Kessler necesitaba demostrar ahora que la industria tabacalera estaba manipulando la nicotina de forma deliberada con la intención de mantener enganchados a fumadores como la señora Ross. Esto es un acumulador. Acumula los cigarrillos, así que si esta máquina no funciona, aquella puede seguir funcionando. Los cigarrillos van pasando 7, 6, 7... No se oye hablar mucho de nicotina en los tours que R.J. Reynolds ofrece al público. Diga lo que diga la comunidad científica, su postura oficial es que la nicotina es un ingrediente natural que se encuentra en el tabaco y que es crucial para el sabor de los cigarrillos. Al igual que en el pasado, están preparados para luchar por el futuro de su sector. A pesar de las etiquetas de advertencia y de la restricción de publicidad, el sector tabacalero ha tenido mucho éxito en repeler los intentos de regular los cigarrillos por completo, consiguiendo exenciones de toda la legislación clave del consumo, ley para la seguridad de los productos de consumo. El término producto de consumo no incluye al tabaco ni a los productos del tabaco. Ley de embalaje y etiquetado. Bien de consumo no incluye ningún tabaco ni producto del tabaco. Ley Federal de Sustancias Peligrosas. El término sustancia peligrosa no se aplicará al tabaco ni a los productos del tabaco. Ley para el control de sustancias tóxicas. El término sustancias químicas no incluye al tabaco ni a ningún producto del tabaco. Si queremos ver cómo han sido capaces de manejar la avalancha de críticas sobre la salud pública durante tantas décadas, hemos de comenzar por una base de apoyo política muy fuerte y bastante tradicional. Los agricultores de tabaco en una zona muy concentrada del país. Michael Perchak, antiguo director de la Comisión Nacional de Comercio, ha dedicado su vida profesional a estudiar las políticas del tabaco y a analizar dónde reside su poder político. Uno de los indicadores del poder político o de un poder en el proceso legislativo no es solamente los números. Es decir, los resultados de las encuestas siempre han mostrado una mayoría de norteamericanos, grandes mayorías, por ejemplo, a favor de la prohibición de la publicidad de cigarrillos y otras restricciones. Pero la intensidad con la que un grupo se centra en una cuestión
Y la intensidad con la que los miembros del Congreso que representan a ese grupo se centran en esa cuestión es crítica en lo que se refiere al poder político cuando están dispuestos a decir sobre la asistencia sanitaria que nos importa un comino si los ciudadanos de Kentucky no disponen de asistencia sanitaria y no vamos a respaldar ningún plan de asistencia sanitaria a menos que se mantenga bajo el impuesto de consumo de los cigarrillos. Ese es el tipo de intensidad de compromiso que crea el poder político dentro del Congreso. También lo crea en la calle con los electores. Estoy orgulloso de representar a miles de hombres y mujeres, honestos y trabajadores, que se ganan la vida produciendo este producto legal y que me condenen si van a ser sacrificados en el altar de la corrección política. Señor Johnston, quiero estar absolutamente seguro de esto, porque ha habido muchos intereses en esta materia y al menos uno de sus competidores ha denunciado a ABC por ello. De una vez por todas, ¿adultera su empresa los cigarrillos con nicotina? No, señor senador. Nosotros no adulteramos nuestros productos con nicotina. Señor Campbell. Señor Bliley, nosotros no adulteramos nuestros cigarrillos y hemos denunciado a la empresa ABC por acusarnos de ello. Señor Tisch. No, señor. Nosotros no adulteramos nuestros cigarrillos con nicotina. Señor Horrigan. Nosotros no adulteramos nuestros cigarrillos con nicotina. Señor Sandefur. Nosotros no añadimos nicotina a nuestros cigarros. Señor Johnson. Nosotros no adulteramos nuestros cigarrillos en absoluto. El sector replicó que lejos de añadir nicotina, hasta un cuarto de la nicotina presente en la hoja se perdía durante el proceso de fabricación. Kessler y otros dijeron no habían entendido el proceso de fabricación. De hecho, es bastante complejo según muestra este vídeo de Philip Morris. Se mezcla con hidróxido de amonio y agua para eliminar la pectina, un hidrato de carbono que se encuentra en las plantas. Cuando se calienta la pectina, forma una sustancia parecida a un gel que liga las partículas. Se añaden aromas y conservantes y se coloca la mezcla en un cinturón móvil. Nunca en ningún momento del proceso se añade nicotina a ninguno de estos componentes. Sin embargo, Kessler mantuvo que no se trataba de añadir nicotina, que él no había hablado de reforzarla, sino de su manipulación. Para Kessler había poca diferencia entre si el sector estaba añadiendo nicotina o si estaba manipulando la que se encuentra en la hoja del tabaco. La cuestión era si estaban suministrando a los fumadores de forma intencionada dosis de nicotina adictivas controladas con precisión. Bajo juramento ante el Congreso, los presidentes de las compañías tabacaleras negaron uno por uno que hubieran manipulado la nicotina, manifestando que ni siquiera la medían durante el proceso de fabricación. La cantidad de nicotina en cualquier cigarrillo, declararon, era un efecto secundario del nivel del alquitrán, el ingrediente clave para el sabor. Diseñamos los cigarrillos según el alquitrán y es por eso que a todos nos resulta muy difícil expresarlo en términos de nicotina. Lo diseñamos en los primeros pasos por el alquitrán, perdón. Si ustedes lo presenciaran, como hicieron los expertos de la FDA, verían que de hecho solamente medimos la nicotina en dos momentos. Uno, antes de que el tabaco entre en la fábrica. Y 18 meses más tarde, cuando ya es un producto acabado. Y en aquellos productos acabados, siguieron manifestando, la nicotina que se suministra a los fumadores se ha reducido de forma espectacular durante los años, al mismo tiempo que las empresas ofrecían marcas bajas en nicotina y alquitrán para los fumadores preocupados por la salud. Según las cifras escritas en muchos paquetes de cigarrillos, algunas marcas suministran a los fumadores cantidades de nicotina tan pequeñas como 1/10 de miligramo. Sin embargo, los críticos dicen que estas cifras no son lo que parecen. Lo que tienes que saber sobre estos cigarrillos es que el tabaco de los cigarrillos más flojos y el de los cigarrillos más fuertes es el mismo tabaco, con la misma cantidad de nicotina o incluso más en los cigarrillos más flojos. Así que solo es la máquina de pruebas la que decide los diferentes tipos. Durante varias décadas, los porcentajes de nicotina y alquitrán se han generado por medio de una prueba especial controlada por la Comisión Nacional de Comercio. En esta prueba se analizan bocanadas de humo medidas por la máquina para establecer los llamados índices oficiales de nicotina de la FTC, Comisión Nacional de Comercio. No obstante, muchos cigarrillos han sido diseñados especialmente para engañar a las máquinas. Los orificios de ventilación en el filtro están estratégicamente colocados para absorber aire. Algunos tienen incluso unos canales largos que recorren toda la longitud del filtro, todos diseñados para diluir el humo que pasa por las máquinas. Las caladas que da la máquina en el mismo borde de la boquilla no bloquea ninguno de los orificios y por lo tanto puedes conseguir hasta un 90% de mezcla de aire puro más el humo del tabaco. Sin embargo, un fumador, cuando fuma cierto tipo de cigarrillo, descubre que es como fumar aire. El tiro no es bueno, el sabor no es bueno, y de lo que se dan cuenta es que, primero,
Si sostienen el cigarrillo de cierta manera, digamos que lo sostengan así, entonces, sin ni siquiera ser conscientes de ello, están bloqueando los orificios de ventilación y el tiro y el sabor mejoran. O bien, pueden coger y ponérselo un poco más alejado de la boca, así. Si se lo ponen en la boca de esta manera, entonces sus labios están bloqueando los orificios de ventilación. El tiro y el sabor son mejores. Y se ha demostrado incluso en las máquinas de fumar que si se cubren estos orificios se convierte en un cigarrillo normal. La industria tabacalera no está de acuerdo. Pensemos en una cifra de la FTC como en una cifra de consumo de gasolina por kilómetro de la EPA, Agencia para la Protección del Medio Ambiente. Si yo conduzco mi coche rápido, consumo más gasolina por kilómetro que lo que dice la pegatina. Si conduzco normal, consumo menos. Lo mismo ocurre con las cifras de alquitrán de la FTC. Puedo fumar un cigarrillo de forma diferente a otro, y en el mismo cigarrillo tendré cantidades diferentes de alquitrán y nicotina por calada, dependiendo en cómo lo haga. ¿Está usted diciendo que podría obtener niveles diferentes de nicotina en 2 cigarrillos del mismo paquete? Dependiendo de cómo lo fume. Si estoy sometido a estrés, espere y verá el cigarrillo que me enciendo después de esta vista. Hay curvas que son irresistibles. Cuando abrimos el asador queríamos que fuera el mejor. Mi marido lleva la cocina, pero la presentación es cosa mía. Y tiene que estar todo más que blanco, brillante. Y aquí las manchas no son cualquier cosa. Guisos, salsas, nuestra tarta de chocolate, manchas que al día siguiente están resecas. Y mira que he probado detergentes, pero esas manchas se notaban. Y venga, a volver a lavar. Pero eso ya se acabó con nuevo Ariel Oro. Es definitivo. Con este Ariel tengo una blancura brillante. Ahora todo tiene una blancura de 5 tenedores. La blancura que quiero en mi casa y la que quiero para mis clientes. Y eso es tan importante como nuestros platos. Si exige una blancura brillante, confíe en Ariel. Grandes cosas hechas con los pies. La humanidad ha hecho grandes cosas con los pies, como el mosto, tan natural como la uva, tan divertido como tú. El mosto, natural de pies a cabeza. Si crees que todos los lubricantes son iguales, vas a tener problemas. Puede ser que no arranque por culpa del aceite. Te presentamos el nuevo Repsol Elite, el aceite que protege tu motor mucho más tiempo. Así queda una culata con un mal lubricante. Y así queda con Repsol Elite. Técnicamente Repsol Elite es insuperable. Ahórrate problemas. Nueva gama de lubricantes Repsol Elite. Lo mejor para todos los coches. Repsol, lo mejor para tu motor. Siguiendo los pasos de los grandes exploradores, hemos recorrido el continente más fascinante y misterioso, África. Una emocionante aventura a través de una naturaleza prodigiosa y deslumbrante. Una gran serie documental realizada por Televisión Española para la 2. Animales en libertad. Pueblos primitivos y costumbres ancestrales. Paisajes únicos. Ven a descubrir África siguiendo la ruta de los exploradores. Mañana por la noche en la 2. Producto agrícola o artículo que suministra droga. Dependía de la intención de los fabricantes de cigarrillos y a su vez eso dependía de lo que sabían sobre las propiedades adictivas de la nicotina y de cuándo lo supieron.
Para contestar a estas preguntas, Kessler y su grupo de la FDA empezaron a buscar extrabajadores del sector que estuvieran dispuestos a hablar de las prácticas altamente secretas de las empresas tabacaleras. Alguien por el que se interesaron fue el doctor Victor Denouble. Fue contratado para trabajar en Philip Morris en 1979. Montó un laboratorio para encontrar un sustituto de la nicotina que fuera igual de reforzante, pero evitara los efectos secundarios cardiovasculares. Por aquel entonces no se estudiaba la nicotina muy en profundidad. Solo se estaba empezando a investigar por el Instituto Nacional de Estupefacientes y se convirtió en un verdadero reto. Yo lo vi como una manera real y positiva de hacer algo que llegara de la comunidad científica al público. Junto con su colega Paul Mell, Denouble se dispuso a investigar las propiedades reforzantes de la nicotina en los animales. Empleando técnicas que se habían desarrollado en el Instituto Nacional de Estupefacientes, demostró que se podía hacer que una rata se administrara nicotina intravenosa empujando una palanca, de forma muy parecida a lo que ocurre con la heroína y la cocaína. Aunque esto por sí mismo no demuestre que la sustancia sea adictiva para los humanos, señala adicción. Después utilizó este tipo de experimento para probar sustitutos de la nicotina y ver si las ratas los encontraban igual de estimulantes. Tras conseguir el visto bueno de Philip Morris, escribió un artículo sobre la investigación para su publicación. Pero antes de que se imprimiera, recibió una visita de los abogados de la empresa. Nos dijeron que había cierto litigio contra el sector tabacalero. No dijeron específicamente Philip Morris. No lo descubrimos hasta mucho más tarde. Querían echar un vistazo a nuestros archivos porque los datos que estábamos recopilando podían estar relacionados con ese litigio. Después decidieron dedicar varias semanas para comprender lo que hacíamos en el laboratorio. De hecho, venían al laboratorio y observaban a los animales. Uno de los abogados de Philip Morris nos dijo que el trabajo que estábamos realizando les hacía parecer como una empresa de drogas y que no podían permitirse hacer ese tipo de trabajo. Después de varias reuniones, incluyendo una visita del presidente de Philip Morris, le dijeron a Denouble que por el momento no podía publicar la investigación ni hablar de ello en público. Denouble, decepcionado, continuó en silencio con otro tipo de trabajo. Después, el 5 de abril de 1984, su supervisor, Jim Charles, pidió verle. Jim se puso a hablar del trabajo tan maravilloso que yo había realizado para la empresa sobre los efectos estimulantes y programas análogos. Y, sinceramente, pensé que me iba a ascender. Me acababan de ascender el año anterior. A Paul le ascendieron el año anterior a ese y me dije, esto es genial. Me van a ascender otra vez. Y pasados unos 10 minutos de la conversación dijo, sin embargo, a partir de las 3 de la tarde del día de hoy, y son ya las 3:10, no vamos a realizar ningún estudio más de farmacología de conducta. Abandone sus experimentos y mate a sus animales. Destruya sus archivos. Eso fue todo. Una semana después de esto me llevaron al edificio para que abriera una caja de seguridad y literalmente el laboratorio había desaparecido. No estaban los ordenadores, ni las jaulas, ni los animales, ni los cables, ni los bancos, ni las mesas de intervención. Todo había desaparecido. Una vez que les dijeron que no tenían ningún futuro en Philip Morris, Denouble y Mell dejaron la empresa. Denouble intentó publicar una vez más en 1986, pero después de la acción amenazadora del consejero legal de Philip Morris, abandonó y continuó con su vida. Así se quedaron las cosas hasta que un día, en abril de 1994, recibió una llamada de un investigador de la FDA preguntándole si estaría dispuesto a hablar. Fueron necesarias las competencias del Congreso para liberar a Denouble de su compromiso de confidencialidad hacia Philip Morris. No obstante, su testimonio levantó dudas sobre si alguno de los ejecutivos de las tabacaleras habían sido totalmente sinceros con el Congreso y, si no, qué precio habían pagado los norteamericanos. Si sus investigaciones se hubieran dado a conocer un mínimo cuando fueron escritas, otros científicos habrían continuado con la investigación que usted había empezado. Y claramente los americanos podían haber dispuesto de más información a la hora de ejercer su derecho a fumar. ¿Está de acuerdo conmigo, señor Denouble? Sí, estoy de acuerdo con eso. Es por esa razón que Paul y yo nos arriesgamos en el 86 a intentar publicar este material y presentarlo. La comunidad científica tenía el derecho de conocer esta investigación y confirmarla o negarla. Philip Morris respondió con prontitud. Los norteamericanos se merecen algo mejor que insinuaciones, documentos filtrados, opiniones convenientemente tergiversadas y sensacionalismo científico.
¿Qué hay de la ocultación de los resultados del trabajo? Dijeron que se ocultaron, que tenía que ver con motivos de propiedad y que no les pareció normal. Ese es uno de los temas que el comité nos ha pedido que investiguemos y que presentemos documentos. Vamos a hacerlo. Tan pronto como tengamos todos los documentos y conozcamos los hechos, les diremos lo que contienen. Para Kessler y su equipo, el testimonio de Denouble demostró que Philip Morris tenía pleno conocimiento de las propiedades reforzantes de la nicotina en 1983 y que había sintetizado y probado drogas como posibles sustitutos de la nicotina. Sin embargo, para tener una acusación sólida contra todas las empresas tabacaleras, Kessler necesitaba más pruebas. En mayo de 1994 empezaron a aparecer en los medios de comunicación una serie de memos y cartas internas que se afirmaba que eran comunicados del sector tabacalero. Estos documentos indicaban que los ejecutivos de Brown y Williamson y de otras empresas tabacaleras tenían conocimiento de las propiedades adictivas de la nicotina a comienzos de los años 60. Participamos pues en el negocio de vender nicotina, una droga adictiva eficaz para liberar los mecanismos del estrés. Addison Giman, consejero general, julio de 1963. La nicotina no es solamente una droga buena, sino que la técnica de administración por medio del acto de fumar tiene ventajas psicológicas claras. El acto de fumar es un hábito de adicción. Sir Charles Ellis, consejero científico de la empresa tabacalera británico-americana, 1962. Pensemos en el paquete de cigarrillos como un depósito para el suministro de nicotina por un día. Pensemos en el cigarrillo como el dispensador de una dosis de nicotina. Memorándum interno del sector tabacalero, 1972. El sector declaró que estas afirmaciones, si fueran ciertas, no demostraban que las empresas tabacaleras supieran que la nicotina era adictiva, solo que algunos de sus empleados tenían esos puntos de vista. Mientras tanto, Kessler y su equipo de la FDA continuaban su investigación metódicamente. Mitch Seller, colaborador especial de Kessler, estaba interesado en la posibilidad de que algunas empresas pudieran estar cultivando plantas de tabaco altas en nicotina, manipulando así los niveles de nicotina de los cigarrillos. Un día, a Seller se le sugirió que si observaba las patentes podría encontrar algo interesante. Instigó una búsqueda extensa de patentes nacionales e internacionales para encontrar algo sobre plantas de tabaco altas en nicotina. Y finalmente se encontró con esto, una patente brasileña escrita en portugués. En la patente se hablaba de un tipo de tabaco con una concentración de nicotina del 6%, más del doble de la cantidad normal. Y el dueño de la patente era Brown y Williamson Tobacco Corporation. Vimos que Brown y Williamson habían patentado al menos una variedad de tabaco curado que contenía el doble de nicotina de la media que contiene el tabaco curado y que lo habían hecho en Brasil. Esto despertó nuestro interés. Queríamos saber mucho más sobre el tema y simplemente intentamos seguir la pista de los nombres de las personas que se identificaban como poseedores de la patente y empezamos a investigar por ahí. ¿Por qué, se preguntaba Zeller, estaría Brown y Williamson relacionado con el desarrollo de una planta de tabaco alta en nicotina? Poco a poco, Zeller fue dando forma a la historia de una planta de tabaco alta en nicotina especialmente generada, llamada I1. Brown y Williamson había creado la I1 y la probaban en una granja experimental de Wilson, en Carolina del Norte. El tabaco se enviaba a Nueva Jersey, donde una compañía de biotecnología procesaba las semillas y la exportaban al sur de Brasil, a la región agrícola de Rio Grande do Sul. Allí, supo Zeller, Brown y Williamson había cultivado el tabaco I1. Cultivar la I1 en un país extranjero era una cosa, pero habían reimportado la I1 a los Estados Unidos para emplearla en los cigarrillos que comercializaban. Zeller envió investigadores a puertos como el Charleston en Carolina del Sur, donde se importa tabaco, para que lo averiguaran. Teníamos a alguien que revisaba minuciosamente millones de facturas para ver si existía alguna referencia a lo que se llamaba tabaco I1, y de veras que fue como buscar una aguja en un pajar. Pero al final encontraron una factura de Brown y Williamson que hacía referencia a un envío de tabaco por valor de $500,000 de libras. Variedad I1. En el plazo de unos días, Brown y Williamson admitieron a Zeller que de hecho habían importado I1 por valor de 4 millones de libras y que lo emplearon en estas marcas de cigarrillos. La I1, le dijeron a Zeller,
Les permitía producir un cigarrillo bajo en alquitrán con un nivel de nicotina moderado. Para Zeller, esto era una prueba sólida de que Brown y Williamson estaban manipulando la nicotina de forma independiente. Las empresas tabacaleras han manifestado públicamente que no refuerzan la nicotina cuando diseñan y fabrican cigarrillos, que si diseñan algo es el alquitrán. La importancia de la historia de la I-1 es que demuestra de hecho que están manipulando y controlando los niveles de nicotina. Brown y Williamson admitieron ante nosotros que querían disminuir el contenido de alquitrán de los cigarrillos y mantener el contenido de nicotina. Si eso no es un ejemplo claro de manipulación y control de la nicotina en los cigarrillos, no sé qué es. La investigación agresiva de Kessler y Zeller les había hecho impopulares en extremo dentro del sector tabacalero y sus simpatizantes políticos. Cuando aparecieron ante el Congreso para dar a conocer los detalles de la I-1, tuvieron que enfrentarse a un duro interrogatorio por parte de los congresistas republicanos que querían que revelaran las fuentes privadas que les habían ayudado a descubrir el asunto de la I-1. En este momento, no estoy preparado para revelar esos informes de la investigación que podrían poner en peligro la investigación y a ciertos informadores confidenciales. Es por eso que tenemos, señor senador, procedimientos establecidos y yo estoy dispuesto a seguirlos. Por supuesto, doctor Kessler, que estoy escuchando lo que dice y resulta un poco surrealista. Dice usted que cree que los miembros del Congreso, este subcomité, el comité al completo, tiene que tomar decisiones inteligentes, ¿no es así? Y que usted nos va a dar con cucharilla solamente la información que usted estime oportuna, que no va a darnos toda la información de la que dispone y que no cree que deberíamos conocer esa información porque no se fía de nosotros. Eso es desacato. Creo que eso es desacato al tribunal, señor. Existen procedimientos establecidos y nosotros seguiremos esos procedimientos establecidos. Bien, dígame cuáles son esos procedimientos establecidos. Dígalo ahora mismo, aquí están los miembros del Congreso. ¿Cuáles son los procedimientos establecidos? Dígame cuáles son. Está diciendo paparruchas. Esto no es más que pavoneo. Si el doctor Kessler hubiera sido sincero, o se hubiera interesado sinceramente en conocer los hechos, todo lo que tenía que haber hecho es preguntar a Brown y a Williamson. 2 días después, Tommy Sandefur, presidente de Brown y Williamson, sufrió un interrogatorio similar. ¿Cómo se las arregló para cultivar y transportar millones de libras de I-1 si la USDA permite que salgan del país solo cantidades experimentales de semillas en primer lugar? Esa es una buena pregunta, no lo sé. ¿Existe más I-1 almacenado en alguna parte del mundo bajo su control? ¿Bajo mi control? ¿A su nombre? A mi nombre no, que yo sepa. ¿En el de empresas afiliadas u otras? Puede que haya algunas empresas afiliadas que tengan algo de I-1, sí. ¿Dará esa información para que conste en acta? Sí, lo haré. Sandefur mantuvo que conocía pocos detalles de la I-1 y prometió entregar unos documentos al Congreso. Creo que todos ustedes van a estar cada vez más marginados. Cada vez serán más irrelevantes en este debate. Y me parece a mí que hay una mejor forma de hacer negocios. Señor senador, me resulta difícil prever que vaya a sentirme más marginado de lo que ya me siento. Las turbulencias políticas del sector tabacalero no habían pasado desapercibidas ante los juristas como el abogado de Nueva Orleans, Wendell Gautier. Gautier había estado pensando seriamente en sentar un litigio contra la industria tabacalera desde que su mejor amigo Pet Castano muriera de cáncer de pulmón en 1993. Después del funeral, la viuda de Pet, Diane, había ido a verle. Poco después de que Peter muriera, recibí el certificado de defunción. Y la causa principal de la muerte fue un cáncer. Y la segunda fue el consumo de cigarrillos. Y lógicamente esto me disgustó y me sublevó mucho. Me puse en contacto con Wendell y por aquel entonces me informó de que no podíamos hacer nada realmente. Que ya se había acusado de todo a la empresa tabacalera, o de casi todo, hasta ese momento. Era una batalla perdida y en realidad no había nada que pudiéramos hacer. Pero los acontecimientos de 1994, especialmente el enfoque de Kessler sobre la adicción de la nicotina, hizo que Gautier cambiara de idea. La adicción no aparece por ningún lado en la etiqueta de advertencia. Y yo, el fabricante, comparezco ante el Congreso y el mundo. Y juro que no es adictivo. Ahora, si yo fuera un fumador, que no lo soy, pero si lo fuera,
Tengo el derecho de fiarme del fabricante, que conoce su producto mejor que nadie. Si él dice que no es adictivo, tengo derecho a creer que no es adictivo. Él lo ha fabricado. Gautier, un abogado próspero y adinerado, conocía los riesgos de enfrentarse al sector tabacalero. Después de todo, nunca habían perdido un caso por lesión o daño corporal. La razón por la que ganaban antes es porque superaban en número al equipo del fiscal. Gastaban más dinero que el fiscal y, como consecuencia, permanecían más tiempo en los juzgados. Así hasta llegar a los tribunales supremos. De esta manera convertían lo que debía ser un litigio de 2, 3 años en un litigio de 8 o 12 años. Esta vez no serán más en número, no gastarán más dinero y no permanecerán más tiempo. Llegaremos hasta el final. Ahora, el sector tabacalero tendrá que enfrentarse al grupo de los 50 bufetes de abogados mejores del país, expertos en litigios empresariales desde amianto a implantes de mama. Con Gautier al mando, piensan combatir al poderoso adversario legal. Gautier cuenta con bateadores importantes dentro de su equipo. Elizabeth Cabrasser ganó 4,2 billones de dólares en compensación contra los fabricantes de implantes de mama. Ron Motley ganó más de 500 millones de dólares en un litigio de amianto. Diane Nast ganó 458 millones de dólares contra 6 líneas aéreas importantes por fijación de precios. Gautier ha reunido en Nueva Orleans a la crema de los abogados del país, especialistas en casos de lesión o daños corporales, para estudiar las tácticas a seguir en un pleito a escala nacional de $1 billón en el nombre de 40 millones de fumadores activos, antiguos y fallecidos dependientes de la nicotina. Todo realizado en el nombre de Diane Castano. Cada compañía ha entregado hasta $100.000 para llegar a los $5 millones anuales destinados a este fin y manifiestan que están dispuestos a continuar el tiempo que sea necesario. En otros casos, con lo que se han defendido con éxito es diciendo: miren, este país se basa en la libertad de elección y en asumir el riesgo. Si tú libremente quieres asumir un riesgo, debes tener derecho a ello en los Estados Unidos. ¿Y sabes qué? Estoy de acuerdo con eso. Tienen toda la razón. Pero para que ejercites la libre elección, debes disponer de toda la información. Ellos te han engañado y han ocultado la información sobre la adicción de que tenían conocimiento. Y te piden a ti que escojas sin tener toda la información. Por lo que no decidiste de forma inteligente. Aunque la del grupo de Gautier es la mayor, están en curso docenas de demandas contra las empresas tabacaleras. En un caso sin precedentes, el estado de Minnesota, en colaboración con Blue Cross Blue Shield, ha demandado a la industria tabacalera por los costes sanitarios que generan enfermedades como las del pulmón producidas por los cigarrillos. En la mañana de hoy presentamos una demanda histórica acusando al sector tabacalero de delitos de conspiración, de fraude al consumidor y de antimonopolio, y exigiendo que las empresas tabacaleras, no los contribuyentes de Minnesota, paguen los costes tremendos de asistencia sanitaria causados por el engaño y la violación de la ley por parte de esas empresas. Las empresas niegan que la nicotina sea adictiva y niegan que hayan ocultado al público información relevante para la salud. Sin embargo, en los tribunales sus abogados tendrán que enfrentarse con testigos como Victor DeNoble. Dejé la compañía en 1984. La compañía iba años y años y años por delante de todos los demás. Sabíamos más del tabaco, de los productos del tabaco, de los subproductos y de la nicotina que ningún gobierno o institución nacional. ¿Sabía Philip Morris, por ejemplo, que los fumadores estaban bloqueando los orificios de ventilación? Rotundamente sí, no existe ninguna duda. De hecho, había un proyecto en el que un grupo de psicólogos de Philip Morris filmaban a gente fumando para determinar dónde debían colocarse los orificios del filtro y de dilución, con el fin de que se bloquearan con los dedos. El director del Departamento de Alimentación y Fármacos, Dr. David Kessler, está aquí conmigo para participar en la hora del debate de la nación. Bienvenido, doctor. Me alegro mucho de estar aquí, Ray. En unos pocos meses, David Kessler había dado un giro al debate sobre los cigarrillos. Ahora se hablaba de fumar del mismo modo que de drogas tales como la cocaína y la heroína. De Citrus Country, en Florida. Thomas, bienvenido al programa. Hola. Hace ya muchos años yo fui un adicto a la cocaína durante 2 o 3 años. Cuando me di cuenta de lo que me estaba haciendo a mí mismo, lo dejé. Y lo dejé radical. Todavía sigo fumando. Llevo fumando desde que tenía 16 años. Ahora tengo 52 y no puedo dejar de fumar. Fumo un paquete y medio de cigarrillos al día. ¿Resulta más difícil dejar de fumar? Sí.
Pregunte a los fumadores si la nicotina de los cigarrillos es adictiva. Y creo, solo por escuchar a los fumadores, que le dirán sin duda lo adictiva que es. Kessler no tenía la intención de prohibir el tabaco, sino que como antiguo médico pediatra quería encontrar un camino para evitar que la nueva generación de jóvenes empezara a fumar. ¿Se tomarán medidas para evitar que cada vez sean menos los jóvenes que empiecen a fumar o van a poder conseguir los cigarrillos de todas las formas? Depende de cómo se mire. Conozco a chicos de mi edad que entran en una tienda y ya tienen los cigarrillos en la mano. Se acaba de reducir el número de máquinas expendedoras de cigarrillos. ¿Servirá de algo? No. ¿De nada en absoluto? No, eso es solo una manera de... ¿Qué otra cosa harías tú además de reducir el número de máquinas expendedoras? Hay que prestar más atención al tema. ¿Por parte de quien controle la venta? Hay que tomarse esta cuestión muy en serio, incluso más que el tema del alcohol. Fumar es un hábito que comienza en la niñez. 2/3 del total de los fumadores empiezan a fumar antes de la edad de 16 años. A la edad de 18 la cifra se incrementa hasta casi el 90%. Las personas que no empiecen a fumar antes de los 20 años probablemente no lo hagan nunca. Kessler tenía varias opciones, desde reducir el contenido de nicotina en los cigarrillos a prohibir la publicidad que, según los críticos, está dirigida a los niños, como Joe el Camello. Irónicamente, el 10 de octubre, como si simbolizara el año terrible que había tenido el tabaco, se retiró a Joe el Camello del sitio que había ocupado en Times Square y se sustituyó por una advertencia para la salud pública de no consumir grasas. Se prohibió fumar en lugares desde McDonald's al Pentágono, desde Amtrak a las líneas aéreas. Los accionistas nerviosos urgían a Philip Morris y a R.J. Reynolds a que separaran las secciones del tabaco de la actividad principal. A algunos observadores les parecía que la industria tabacalera estaba acabada. Las noticias de la tarde en la BBC con Peter Jennings. Buenas tardes. Los republicanos están al mando, los demócratas están aturdidos y el país parece que va a seguir un nuevo rumbo. Supone uno de los cambios políticos más radicales del siglo XX. En las primeras 24 horas de la elección ya estaba claro que la suerte política del tabaco había cambiado. Henry Waxman perdió la presidencia del Subcomité para la Salud y el Medio Ambiente. Tampoco Mike Seinard de Oklahoma participaría en el nuevo Congreso. En el mes de enero, el republicano Thomas Bliley de Virginia estaría sentado en la presidencia y no perdería un minuto en anunciar sus intenciones. No tiene sentido continuar con las vistas y arrastrar a los presidentes de estas compañías ante el comité y, en efecto, machacarles. No creo que esto sea necesario. Bliley siguió diciendo que intentaría bloquear cualquier intento por parte del Departamento de Alimentación y Fármacos de regular el tabaco. A pesar de los contratiempos, Kessler puede continuar si Bill Clinton le apoya. Pero ¿puede un presidente debilitado permitirse el lujo de apoyar el plan atrevido de Kessler? Habrá personas dentro de la Casa Blanca, cercanas a la Casa Blanca, que irán al presidente Clinton y le dirán: si apoya lo que Kessler se propone hacer, pondremos el último clavo al ataúd del Partido Democrático en el sur. Este es un argumento poderoso. Por otro lado, no puedo pensar en otra forma mejor de retar a los republicanos que con la cuestión de los niños y el tabaco, la cuestión de las empresas tabacaleras y la explotación de los niños tan vulnerables. Creo que este es un tema importante desde el punto de vista político para él, y uno en el que puede ver las ventajas de mantenerse firme ante él. El nuevo portavoz, Newt Gingrich, ha calificado al Dr. Kessler literalmente de ser un bravucón y un matón. Puede que el nuevo Congreso incline la balanza hacia el otro lado y se decida a investigar a Kessler y las actividades de la FDA. Dentro de la FDA la situación es tensa. Pocos días después de las elecciones, Kessler canceló una entrevista para este programa que llevaba fijada desde hacía más de un mes. Por lo tanto, no está claro qué es lo que Kessler va a hacer ahora. ¿Terminará lo que ha empezado? ¿O sufrirá su iniciativa para regular el tabaco el mismo destino que otros intentos de reforma, siendo sofocada por la realidad política de Washington? Esta pregunta que dejaba en el aire el reportaje probablemente sea contestada dentro de un mes,
que es cuando expira el plazo para que formalmente se adopten una serie de medidas propuestas por la FDA y apoyadas por el presidente Clinton. Medidas en torno a una batería de prohibiciones sobre el tabaco. Venta a menores de 18 años, máquinas expendedoras, restricción del patrocinio, venta por correo, publicidad y distribución de camisetas. La respuesta probablemente la tengamos, como les decía, dentro de un mes. Y dentro de una semana, Documentos TV les ofrecerá el escalofriante relato de cómo miles de niñas recién nacidas son abandonadas en orfanatos de China, todas ellas en condiciones realmente espantosas. Habitaciones de la muerte, un reportaje rodado en 5 provincias diferentes, donde las cámaras ocultas del equipo que elaboró este reportaje muestran la forma en que estos orfanatos son dirigidos y cómo estas niñas están sujetas a las condiciones más inhumanas. Atadas a sus sillas de bambú, permanecen sin ser atendidas durante largos periodos de tiempo. Las cámaras nos llevarán hasta las habitaciones en las que son abandonadas, esas habitaciones de la muerte. Será dentro de una semana aquí, en la 2, en Documentos TV. Hasta entonces, gracias por haber elegido hoy este programa, un programa para espectadores como usted. Buenas noches.